Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a todos, a los invitados, todos los que estamos el día de hoy, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Vamos a orar. Les quiero invitar a que nos pongamos un momento de pie. Padre, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos ayudas, Señor, en cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, por cualquier circunstancia que esté en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos ayudas, Padre, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podemos estar atravesando. Tú eres fiel y tú estás, Señor, a nuestro lado, Padre. Te damos gracias una vez más por todo. Y, Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo, Señor, ponemos esta tu palabra delante de tu presencia para que seas tú el que hable a nuestras vidas, para que seas tú el que nos edifique, Señor, y para que seas tú, Señor, el que toque cada mente, cada corazón, que no sean los ideales del hombre, que no sean las palabras, los conceptos, Señor, los yo me imagino, los yo pienso, los yo creo, sino que sea tu palabra la que hable directamente a cada uno de nosotros. Y, Señor, que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado sobre todo, porque reconocemos que tú eres el Rey y que tú eres el Señor Padre. En esta hora ponemos delante de ti, asimismo, toda necesidad, toda petición, Padre, que pueda haber en la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada familiar, de cada amigo, de cada conocido, Señor, que tú tengas misericordia y que tú nos ayudes, Padre, y que tú nos fortalezcas y que tú nos saques en victoria, que tú nos des paz, que tú nos des gozo en medio de las circunstancias y que tú nos ayudes a poder y a saber esperar en ti, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a crecer en nuestra fe y que tú nos fortalezcas, Padre, así como en esa carta del apóstol Pedro, tú nos establezcas, fortalezcas, Señor, establezcas y, Señor, tú nos hagas crecer. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar una parte de la Escritura que está registrada en los 4 evangelios. Es un milagro que Jesús hace y por alguna razón está en los 4 evangelios. Yo le voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo número 1. Y seguramente usted conoce esta historia, y si no, pues hoy la vamos a leer y la vamos a conocer. Y esta historia, hermanos, quienes la hemos leído a lo mejor N cantidad de veces, pues es conocida y pues sí, Jesús hizo un milagro, Jesús manifestó su poder, pero este pasaje, hermanos, tiene una enseñanza para todos. Tiene una enseñanza para los que tenemos una necesidad, tiene una enseñanza para los que el Señor en ocasiones nos llama a que sepamos o podamos bendecir a alguien más. Y muchas veces dudamos, muchas veces anteponemos las circunstancias, porque ¿saben? Una cosa es la realidad nuestra, lo que usted y yo vemos, lo que usted y yo contemplamos, y otra es la realidad de Jesús. Son 2 realidades muy diferentes, pero Jesús quiere que nosotros aprendamos a vivir viendo la realidad que Él ve, que Él tiene a su alrededor. Vamos a ir a San Juan, hermanos. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que se habían comido. De cebada sobraron de los que habían comido. Entonces, es una historia que hemos leído, hermanos, pero hay una enseñanza tremenda ahí. Dice la Escritura que Jesús se va. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, Mateo y Lucas, ahorita vamos a leer Mateo, nos hablan que Marcos inclusive también, que a Jesús le avisan que había muerto Juan el Bautista, y Jesús se aleja. Porque Jesús, hermanos, en su parte, en su naturaleza humana, al igual que todos nosotros, él sentía, él se dolía, y seguramente cuando supo que Juan había muerto, él sintió tristeza, como nosotros la sentimos, sintió dolor en su corazón y se aleja. Pero dice la Escritura, si vamos a Mateo, que se entera la multitud y siguen a Jesús, van detrás de Jesús. Entonces, si nosotros nos centramos en lo que acabamos de leer en Juan, dice que Jesús con sus discípulos suben a un monte, un pequeño monte que estaba ahí, se sientan y empiezan a ver la multitud. Usted imagínese, la Escritura no dice cuántos, pero aproximadamente 5,000 varones, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Podemos pensar, bueno, pues si la mitad eran casados, entonces eran 2,500 mujeres. Si de esa mitad había hijos, 2, 3, no sé. Imagínense, estamos hablando tal vez de 8,000 personas, no lo sé. Imagínense esa multitud. Jesús lanza la pregunta, le dice a Felipe, si usted lo lee: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué pregunta? Yo no sé qué pensaría Felipe. Tal vez Felipe voltea y ve al maestro y dice: pues, ¿qué te pasa, maestro? Y Felipe da una respuesta. Felipe, no sé, saca su calculadora mentalmente y dice: no, mira, ni con 200 denarios podríamos comprar un poco de pan para que comiesen poco. O sea, ni siquiera dice un pan para cada quien, para que un poco comiesen todos. 200 denarios, hermanos, estamos hablando que era el salario diario de un jornalero por 200 días. A un jornalero se le pagaba un denario diario. Estamos hablando de 200 días. 165 días menos para cumplir un año. Imagínense, los discípulos no tenían esa cantidad de dinero. Y aquí, hermanos, es donde nosotros debemos de comenzar a aprender. ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? Y después, el hermano de Pedro, Andrés, interfiere, se da cuenta tal vez ahí de la conversación. Claro, todos estaban unánimes, y se da cuenta y le dice: maestro, aquí hay un muchacho y él tiene 5 panes de cebada y además de eso tiene 2 pececillos, no 2 peces, 2 pececillos, no sé si 2 pececillos, pero no eran unos peces, eran 2 pececillos. Pero viendo una respuesta, si usted se da cuenta, ¿qué dice? Dice: 5 y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?
No sé si usted ha estado en alguna encrucijada, en algún problema, en alguna situación, y estamos por resolver y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué? Y alguien sale con alguna magnífica idea y dice, no, vamos a hacer esto, y todos nos quedamos y, no, pero no va a funcionar. Así igualito fue la intervención de Andrés. Señor, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. No, pero no, ¿verdad? Pues no nos va a alcanzar. Esa es la realidad del hombre, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros palpamos siempre. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de muchos cristianos, de la mayoría de nosotros. Yo le voy a contar ahorita, si me da oportunidad el tiempo, unos testimonios. Y no porque yo sea mejor, porque yo sea perfecto, no, hermanos. Yo me angustio como todos ustedes, yo me preocupo, yo me desespero. En estos días se cayó mi mamá y yo digo a mi esposa, es que yo ya no puedo, le digo, es que tengo así de trabajo y no que me pese, pero yo sé que atender a mis papás, ir al médico, mi esposa es testigo, media hora hablando por teléfono para que me atiendan si hacen o no hacen un estudio, otras horas más buscando dónde hacer una radiografía, y todo es dinero, y entonces todos nos angustiamos, hermanos, pero eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que da nuestra realidad. Vamos a Mateo, hermanos, que es un pasaje paralelo a este. No pierda Juan, póngale ahí un separador, una hojita. Y vamos a Mateo en el capítulo 14, en el versículo 12, para poner un contexto más amplio de esta historia, hermanos. No que Juan esté equivocado, no que Lucas sea menos importante, no que el testimonio de Marcos no interese. No, hermanos, todos se conjugan y todos nos muestran la historia como fue. ¿Lo tiene, hermano? Y dice así la escritura en el 14:12 del Evangelio de Mateo. 14:12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Están hablando de Juan el Bautista, hermanos. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, Jesús se va, hermanos. Como decíamos, seguramente triste, angustiado, no lo sé. Y dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué, hermanos? Enfermos. Juan no nos narra que sanó, pero Mateo nos dice que sanó. La gente iba y Jesús estaba sanando. Y sus discípulos veían el poder de Jesús. Sus discípulos veían que Jesús podía sanar. Sus discípulos habían visto milagros, como usted y yo los hemos visto. Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Nuevamente la realidad. ¿Se da cuenta? La historia es la misma, la narrativa diferente, pero es lo mismo. Jesús sanando, los discípulos veían el poder, pero los discípulos se anticipaban como muchas veces nosotros nos anticipamos, que venía un problema grande. Y entonces le dicen, maestro, mira, estamos en un lugar desierto, no hay tienditas, maestro, aquí no hay Walmart, no hay bodeguitas, estamos en un lugar solo, aparte ya se está haciendo de noche. Despide la multitud, o sea, que a ver cómo le hacen, que vayan y busquen, que se acerquen, que se vayan a sus casas, pues no sé, que hagan algo, maestro, pero que vayan a buscar y compren algo de comer. Ya me imagino a Jesús, los oye y Jesús voltea y les dice, no hombre, no tienen necesidad de irse,
Ustedes denles de comer. La realidad de Jesús y nuestra realidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que ha ido a algún lugar, a alguna población, sobre todo en la sierra, por ejemplo, y aunque usted lleve dinero, no hay un lugar donde comprar de comer. No hay tiendas, no hay nada. Los muchachos aquí como Jorán, como José, como el joven Esdras, que nunca han salido a un lugar como esos, no me entienden, porque ellos pues aquí tienen dónde, todo. Pero alguien que ha salido y que llegamos a un pueblecito de terracería, donde la pobreza es extrema, aunque usted traiga dinero, no hay que comer, no hay que comprar. Esa era la situación, no había dónde. Aunque hubieran tenido dinero los discípulos, no había dónde comprar de comer. Entonces, no había dinero, no había dónde comprar de comer. Y además, imagínense que ahorita dijéramos, hermanos, imagínense que ahorita nosotros fuéramos 8,000 personas aquí. Y que de pronto alguno de nuestros hermanos, mi hermano Víctor, se pusiera a la del pueblo y dijera, hermanos, a todos les voy a invitar un refresco. 8,000 refrescos, yo les aseguro que ni aquí los compramos. ¿Se da cuenta? O sea, ese era el tamaño de la problemática. ¿Dónde comprar para alimentar a 8,000 personas? ¿Cómo comprar si no había dinero? Y además se estaba haciendo de noche. Si usted ha ido a algún lugar donde a las 8 de la noche no hay tiendas, ya cerraron las pocas tiendas que hay en un pueblito, ¿me entenderá? No hay nada, es imposible. Esa era la situación a la que se enfrentaban los discípulos. Y sobre todo lo peor era que el maestro, su ejemplo, a quienes ellos seguían, les acababa de aventar una bomba, les acababa de aventar un problema. Ustedes denles de comer. Felipe, ¿cómo le haremos para alimentar a esta multitud? Maestro, que se vaya. No tiene necesidad. Ustedes denles de comer. Hermanos, todos tenemos situaciones difíciles. Todos tenemos problemas, más grandes, más pequeños, pero todos al final tenemos un problema. Y su problema de usted es el más grande que hay. Mi problema es el más grande que hay. Y todos nos angustiamos, todos nos preocupamos. Pero ¿sabe, hermanos, por qué sucede esto? Porque Jesús quiere probar nuestra fe. Tiene que probar nuestra fe. Tenemos que pasar el examen, hermanos. El Señor siempre nos va a probar. Y Él no prueba solamente si tenemos o no tenemos fe. Él también prueba la calidad de nuestra fe. Porque miren, los discípulos acababan de ver que Jesús sanaba enfermos. Si nosotros leyéramos cada uno de los evangelios en el pasaje, hermanos, de los que estamos hablando, nos damos cuenta que los discípulos habían ido a sanar, habían sido enviados a predicar el evangelio y ellos habían podido sanar. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Juan, que Jesús acababa de sanar a aquel cojo en el estanque. Entonces no era ajeno el poder de Jesús. A nosotros, yo les pregunto, ¿a alguien de aquí les es ajeno el poder de Jesús? Hermanos, ¿cuántos aquí han experimentado el poder de Jesús? Yo lo he experimentado. La pregunta es, muchas veces aunque hemos experimentado el poder de Jesús y llega la prueba, a veces dudamos, a veces nos cuesta. Cuando el Señor nos dice, dales de comer. Híjole, a veces digo, Señor, pero ¿cómo? Y no importa que ya hayamos pasado alguna situación, a veces nos cuesta. Pero cuando nosotros entendemos esto, hermanos, comprendemos lo que Dios quiere. Entonces comenzamos a pasar esa prueba. El Señor no es que juegue con nosotros, no, el Señor quiere probar nuestra fe. El Señor quiere cuál es la cantidad de nuestra fe, cuál es la calidad de fe que tenemos. Y si usted se da cuenta,
parece que cada vez los problemas son más grandes. Pero eso es porque Jesús va probando nuestra fe y nosotros vamos creciendo, hermanos. Nosotros vamos creciendo. Ahora, ¿por qué el Señor prueba nuestra fe? No olvidemos lo que dice Romanos, que todas las cosas, ¿qué, hermanos? Nos ayudan. A ver, como que ya no muy convencidos, así como que dice Romanos, a ver, este joven Joram, ponlo por ahí, Romanos 8:28. Para que estemos seguros, hermanos, no vaya a ser que yo estoy inventando algo. Y sabemos que ¿a quién, hermanos? ¿Usted ama a Dios? Híjole, como que ya, yo sí amo a Dios, hermanos, a pesar de, hay un canto que me gusta, pero cuando lo canto digo, híjole, Señor, ayúdame. No importa lo que pueda venir, yo te amaré y te adoraré. Pero esa parte, no importa lo que pueda venir, realmente es verdad. Yo cuando lo canto digo, híjole, Señor, pues sí es verdad. Porque uno no sabe, hermanos. Pero dice Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, importante, hermanos, Dios le ha bendecido en su trabajo, alabe al Señor, venga a la congregación, lea su escritura, adore al Señor. ¿Está enfermo? Alabe al Señor, dé gracias a Dios. Si puede, venga a la congregación. Porque todas las cosas quiere decir lo bueno que para nosotros humanamente vemos y quiere decir lo malo que para nosotros humanamente vemos. Todas las cosas es eso. Porque todo nos ayuda ¿a qué? A bien. Y nosotros lo debemos de entender. Me corrieron del trabajo. En este momento que me corren, en ese momento que me dicen, mira, aquí está tu liquidación, ya no nos funciona, lo que usted quiera. En ese momento pues decimos, híjole, Señor, ¿por qué? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Tengo que pagar la casa, el coche, la tarjeta, los niños, la escuela, y empezamos, ¿no? Pero pasa el tiempo y el Señor me da un trabajo mucho mejor. Pero yo no lo entiendo en ese momento. Mamá, es que la novia me dejó. Pero el Señor te va a dar una mujer que te va a apoyar en el ministerio, una mujer que va a orar por ti. No será la más hermosa, esto lo hemos hablado infinidad de veces, pero entiendan eso, muchachos, señoritas, compréndanlo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado por el Señor tiene un propósito en su vida. Y todo lo que pueda venir, hermanos, nos va a ayudar. No importa que el Señor nos diga, alimentalos. Porque ese es otro tema bien interesante. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? En los dos pasajes, ¿qué le dicen los discípulos? Maestro, pues despídelos. No es mi problema, Señor. Mire, hermano, nosotros siempre que lo hablamos, por lo regular cuando hablamos de bendecir, siempre nuestra mente vuela y adivinen qué pensamos. ¿En qué pensamos? En dinero. Todo lo queremos monetizar, siempre dinero. No, hermanos, ¿cómo voy a bendecir? ¿Cómo? No, hermanos, el dinero no lo es todo en la vida. Hay personas que dieran lo que usted no se imagina por una oración, por una llamada telefónica, por un saludo, por un abrazo, por un Dios te bendiga, por una visita. Hay infinidad de personas que dieran todo por eso, hermanos. Y a veces nos es tan difícil, a veces nos cuesta tanto. Un predicador alguna vez dijo que él llegó a una congregación a compartir. Y estuvo por unos días y dice que él se dio cuenta que el pastor, el encargado de esa congregación, siempre tenía el mismo traje. Y usted y yo sabemos que cuando es ropa que se plancha, pues ya a veces de tanto planchar hasta brilla. No sé si se ha dado cuenta ya de tanto uso, de tanto planchar y planchar. Y así era el traje del pastor. Entonces el pastor tenía su servicio el día
martes. Entonces después del servicio mandaba a la tintorería su traje para estar listo el domingo, y el lunes lo mandaba para tenerlo el martes. Y él se daba cuenta, este predicador. Entonces él oraba y decía: Señor, ¿por qué no bendices a mi hermano? Mira, él se esfuerza, él te sirve, y nada más tiene ese traje. Y el predicador dice que entonces él sintió la voz de Dios y le dijo: ¿y por qué no lo bendices tú? ¿Cuántos trajes tienes? ¿Por qué no le ofrendas un traje? ¿Sabe? Muchas veces nosotros podemos bendecir y no nos damos cuenta. Lo que para nosotros a veces es tan cotidiano, hay quienes lo necesitan, hermanos. Esa es la otra parte, porque nosotros, y no está mal, venimos buscando la bendición de Dios. Venimos que Dios tal vez haga una obra de sanidad, haga una obra en el trabajo, haga una obra en el matrimonio, donde tengamos la necesidad, y no está mal. Y Dios lo puede hacer. O Dios nos puede decir: espérame, necesitas crecer un poquito más, espérate, aguántale, súfrele, batállale, sí, pero vamos creciendo. Pero también viene la otra parte, que nosotros debemos de aprender a bendecir, no ser como ellos, no ser como: oye, Señor, mira, ya viste, Señor, hay necesidad, provee, Señor, bendice. Y a nosotros el Señor nos ha bendecido, poco, mucho, pero nos ha bendecido. Le voy a contar un testimonio. Hace unos días, familiares nuestros tuvieron una situación y es un testimonio muy, si usted quiere, muy pequeño, pero es un testimonio, hermanos. Tenían la necesidad de una licuadora, se les descompuso su licuadora. Entonces le digo a mi esposa: mira, tu licuadora que tienes ahí, y usted me entiende, esa licuadora que es de base de metal, que es buena, la vas a arreglar, la vamos a mandar porque es la que usamos. No crea que le estoy regalando algo que no uso, no, es la que usamos nosotros. Y mi esposa como que se negaba y decía: pero es que esa les vamos a dar, no les vamos a dar la de plástico que tenemos, les vamos a dar esta. Entonces agarramos la licuadora, hermanos, la llevamos con un cliente que tenemos a que le diera el mantenimiento, le cambiara todo lo que era necesario, y estando ahí le digo: ¿sabes qué? Y vamos a llevarles un vaso de vidrio, porque tenemos que hacer bien las cosas. Y estábamos en eso, hermanos, no estaba el señor, se llama don Luis, mi cliente, que Dios bendiga a don Luis. Y llegó don Luis, muy alegre, me saludó como siempre, y me dice: le tengo un regalo. Digo: sí. Adivina qué me regaló: una licuadora. Dios no se queda con nada, hermanos. Pero eso yo se lo digo, y yo estoy seguro porque yo lo he experimentado, no una, cientos de veces, hermanos. A mí me han regalado un teclado. Es más, me han regalado 2 teclados en mi vida, de estos así, con un valor que X. Pero yo lo he entendido. Y le digo, no porque yo sea el ejemplo, no. Lo que le quiero transmitir es que nosotros en cosas pequeñas podemos bendecir de una manera que no nos imaginamos. Pero tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. No le estoy hablando de prosperidad. No, yo no le estoy diciendo que usted dé y que le va a ir muy bien y que nunca le va a faltar. No, eso es una mentira. El apóstol Pablo nos enseña que debemos de saber vivir en la abundancia y en la escasez. Yo le estoy diciendo que usted aprenda a bendecir a aquellos. Ahora, no en lo material. Regale una llamada. Oye, hermano, pidieron por nuestro hermano, por el familiar, porque está enfermo. Tome su teléfono, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Si no hay posibilidad, puedo orar por ti nada más. Es lo que te puedo ofrecer. Pero sabe, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos tan deseosos que alguien nos regale una llamada telefónica? ¿Sabe cuántas personas se van de las congregaciones diciendo: es que a mí nadie se preocupó, nadie me visitó, nadie me habló, nadie hizo nada por mí? Somos tantos y podemos hacer mucho, hermanos. Dios nos quiere bendecir, sí, y nos va a bendecir, claro, y va a haber sanidad, sí, yo lo creo que sí. Pero a veces Dios nos dirá no. Pero nosotros podemos bendecir a los demás. La historia, hermanos. Hoy tenemos cena, me quedan 5 minutos, hermanos. Pero la historia no queda ahí.
Si nosotros rápidamente estamos en Mateo, si vamos un capítulo adelante, si vamos al capítulo número, estamos en Mateo 14, si vamos a Mateo 15, al versículo 32, porque esto es algo cíclico en el ser humano y en los cristianos también nos llega a pasar. Adivine qué sucedió. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. 15:32 del Evangelio de Mateo. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. ¿Cuál gente? Bueno, nos tendríamos que regresar un poquito, por ejemplo, al 15:29, y nos damos cuenta que Jesús sigue en lo mismo, sanando a la gente. Y entonces Él les llama y les dice: tengo compasión de la multitud, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Hermanos, acababan de ver el milagro del Señor. Acababan de alimentar a más de 5,000 personas. Se repite una historia. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? La misma. Lo que yo veo, las circunstancias. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca, vino a la región de Magdala. 4,000 personas, sin contar otra vez mujeres y niños. ¿Cuántos salió la multitud? No sé, 6,000, no sé. Pero nuevamente, hermanos, aprendamos. No seamos así. No seamos que se vuelve a repetir la situación y volvamos a dudar. Volvamos a decir: Señor, ¿qué hacemos? Creamos en el Señor, hermanos. Creamos que Jesús puede. Creamos que el Señor tiene una solución a todo. Si usted recuerda qué decía Juan cuando le pregunta a Felipe: esto hizo para probarle. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor, ahorita en la circunstancia que estamos pasando, Él ya sabe qué va a hacer. Él ya sabe qué va a suceder en nuestras vidas. Él ya sabe cuál va a ser la solución. Él ya sabe qué va a pasar. Simple y sencillamente está probando nuestra fe. Y ahora veamos la solución que hace Jesús. ¿Cómo la hace? La hace con cosas sencillas. Un joven, un muchacho, me imagino por ejemplo aquí Josué. Imagínense a Josué en ese momento ahí. A Josué con sus sandalias, con su túnica, su morral, y en su morral, como su mamá se preocupaba, le dijo: a ver, Josué, vas a ir hacia Jesús, llévate tus panes, llévate tus peces, y ahí Josué. Y entonces este joven, así un joven sencillo, fue lo que Dios usó: panes, peces. Jesús no requiere mucho, hermanos. Jesús no nos pide que ahorita, a ver, ¿quién me da las llaves? No, nada de eso. Jesús no requiere nada de eso. Jesús requiere mi corazón, que yo esté comprometido con Él. Jesús requiere que yo le dé mi corazón, que yo le dé mi tiempo. El tiempo para todos es difícil, hermanos. Todos tenemos problemas. Hasta ahorita yo tengo problemas con el tiempo. Todos tenemos problemas. El tiempo hay que hacérnoslo, hermanos. No, hermano, es que yo el jueves no puedo, porque mira, hermano, nunca vamos a poder, hermanos. No, es que los domingos, nunca vamos a poder. Necesitamos hacer un esfuerzo. En todo, hermanos, en todo. En todo. Pero el Señor no nos pide nada que no podamos dar. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, porque tenemos la cena. Yo le invito a que se ponga de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, Padre. Gracias porque tú eres bueno,
porque tú eres misericordioso. Gracias por tu palabra y por todo lo que nos das. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, tomen un momentito asiento. Ve pasando, Víctor. Antes de continuar, la pregunta: ¿alguien quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Qué es aceptar a Jesús? Abrirle mi corazón y decirle: Señor, yo te reconozco que tú eres el Señor, yo te pido perdón y te pido que me des vida eterna. Eso es aceptar a Jesús. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús? ¿Usted? Pásele, por favor. ¿Usted también? Pásele. Mi hermano Ale, por favor. Yo voy a invitar a mi hermano Alejandro. ¿Alguien más que quisiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador? Así. Tal vez. Abre el 1, ¿no?